Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos en la carrera de, Tecnologías de la Información. Para el día de hoy, nosotros nos aprestamos a trabajar sobre la temática que se refiere a los sistemas de base de datos y avanzando en el tema número 1, donde trabajamos sobre los conceptos básicos de base de datos. Para esta actividad, nosotros deberíamos tener un acceso para validar los conocimientos y la teoría revisada en la sesión anterior. Eso lo vamos a diferir para hacerlo en nuestro siguiente encuentro sincrónico. Esa actividad no tiene una indexación directamente con la calificación que ya está establecida y con los componentes ya planificados. Pero sí para quienes lo hagan de manera satisfactoria, solo al top 3 que salga de esta actividad, le tributaremos puntos por actuación. ¿Ok? Nosotros el día de hoy vamos a abordar lo que tiene que ver con los conceptos básicos, pero los subtemas 3 y 4 de este tema número 1. Revisaremos la evolución del procesamiento de datos en un sistema de archivos. Y nosotros también revisaremos lo que es los problemas que se presentaban trabajando en sistemas de archivos. Antes de desarrollar esta temática, yo voy a hacerle una breve síntesis de lo que revisamos la sesión previa y que ya se encuentra disponible en vuestro entorno virtual de aprendizaje. ¿Ok? Nosotros, para poder avanzar, debemos consolidar los conceptos básicos del almacenamiento, considerando que un dato es un ente aislado, un elemento que no me sirve mayormente para tomar una decisión. Pero cuando yo asocio datos, yo puedo procesar estos datos y puedo tener información, que ya la información sí me puede permitir tomar una decisión. Entonces, no puede un estudiante informático confundir datos con información. Los datos procesados me generan información. Y conocimiento es un nivel un poco superior donde yo vengo a procesar información para generar conocimiento. Y en la actualidad ya hay sistemas de gestión de conocimiento y en función de lo que se vive en la actualidad, nosotros tenemos soluciones o aplicaciones de inteligencia artificial donde lo que hacen estas herramientas es construir una sólida base de conocimientos que luego, a partir de esa base de conocimientos, se generan o se ejecutan inferencias para así generar resultados que ustedes ya los conocen muy bien, porque más de una herramienta ustedes la utilizan de inteligencia artificial y no está mal que las utilice inclusive para resolver las tareas de sus diferentes asignaturas. El problema es no asimilar los resultados y tampoco validar si es que esos resultados que le generan estas herramientas son los adecuados. Nosotros también revisamos la sesión anterior acerca de qué era un campo, un registro y un archivo. Un campo es una unidad de almacenamiento donde el tipo de dato es único. Por ejemplo, el campo fecha de nacimiento, todos los elementos de allí van a tener el mismo tipo de dato. Pero si yo necesito estructurar algo mejor para poderlo almacenar, yo tengo que organizar diferentes tipos de datos en un solo elemento y ese elemento se llama registro. El registro de los estudiantes, por ejemplo, pudiera ser el número de cédula, el nombre, la fecha de nacimiento. Y digo la fecha de nacimiento porque no se almacena jamás la edad, porque la edad es un campo calculado. Salvo condiciones muy puntuales, se realiza lo que corresponde a, por favor, el que comentó ese, por favor, no es autorizado lo que acaba de indicar una compañera. Si hay una reproducción, debe ser solo del entorno virtual de aprendizaje, así que por favor, el compañero que
acaba de iniciar esta transmisión, no está autorizado esa situación. Usted es un estudiante de nivel superior de la universidad pública y ganó un acceso a esta universidad y por lo tanto usted es el acreditado para estar en esta clase. Y hay mecanismos de control para validar que exclusivamente estemos acá, entonces no estaría bien esa reproducción. Esperamos que se detenga esa situación. Ok, avanzamos entonces. Cuando yo tengo diferentes elementos que son de diferentes tipos de datos, como son la fecha de nacimiento, el número de cédula, el nombre, y pudiera ser algún otro campo, la asociación de estos campos me forman lo que es un registro y varios registros ya me vienen a configurar lo que es un archivo y este archivo sencillamente luego, cuando evolucionan los sistemas de archivos, se convierte en una tabla, que es un elemento básico de almacenamiento en las bases de datos. Es lo que se revisó, más las perspectivas futuras del manejo de las bases de datos, las características de las bases de datos, y el detalle ya lo tiene usted en la sesión que se encuentra colgada en su entorno virtual de aprendizaje. Para esta clase seguimos revisando una base conceptual de elementos necesarios para sembrar una sólida base de conocimientos sobre bases de datos. Y empezamos ahora con la solicitud hacia ustedes de qué se entiende por un sistema de archivo. Bueno, para empezar, nosotros deberíamos conocer que el componente principal en un computador o el componente de software principal en un computador es el sistema operativo. Y el sistema operativo como tal es el primer programa que se ejecuta cuando usted enciende un computador. Es el que administra las operaciones de entrada-salida en el computador y por ende es el que controla los procesos de almacenamiento secundario, es decir, grabar en el disco y recuperar los datos del disco. Por lo tanto, el componente sistema de base de datos, o DBMS, como también se lo conoce, es un software y que corre sobre un sistema operativo. ¿Por qué es importante que usted conozca de sistemas de archivos? Porque el mayor performance de las bases de datos está directamente relacionado con el sistema operativo que utiliza y por ende el sistema de archivos. El sistema de archivos es un componente esencial del sistema operativo. Usted ya verá todos estos conceptos de forma más avanzada en la asignatura respectiva. Pero ahora nos ocupa en comprender esa parte importante de las bases de datos. Entonces, el sistema de archivos es quien controla cómo se almacena, cómo se organizan, cómo se recuperan los datos, ¿sí?, del almacenamiento secundario, porque las bases de datos en esencia eso es lo que hacen, salvo unas bases de datos que vimos nosotros, que está en la sesión previa, las bases de datos en RAM, que se construyen y aparecen con la predisposición de que los programas se ejecuten más rápido. Cuando yo estoy ingresando a un sistema, yo necesito datos para poder avanzar y esos datos están almacenados en disco. Los programas harán las consultas respectivas a las bases de datos para procesarlos. Entonces, con la finalidad de que los sistemas sean más rápidos, en la actualidad existen bases de datos en RAM, como por ejemplo Redis, donde preestablecido, cuando usted carga ese motor de base de datos, ya tiene en memoria esas tablas, esas estructuras. De tal forma que los sistemas son mucho más rápidos accediendo directamente a RAM que a disco. Bueno, el sistema de archivos tiene una estructura de directorios donde se encuentra la tabla de asignación de archivos. Y ese no es otra cosa que un mecanismo de asignación de espacio en disco. Ahí tendrá el nombre del archivo, los diferentes atributos o metadatos de un archivo para poder hacer el acceso directo a ciertas pistas y sectores específicos del disco y poderlos cargar a memoria principal cuando así se requiere. Todo eso lo maneja el sistema operativo. Pero recordemos que usted tiene el sistema operativo en una capa inferior, que es el que controla el hardware y el software de la computadora, y arriba, sobre ese sistema operativo, corre nuestro motor de base de datos.
Por ello es que usted debe conocer, o si no, ya se lo dije en clases previas, y si no, lo manifestamos en este momento, un motor de base de datos referente es el motor de base de datos Oracle. Se supone, por muchos rankings de manejo de base de datos, que es el mejor motor de base de datos del mundo. Los otros no es que están mal, pero este tiene su mayor performance y así está. Pero esa herramienta es propietaria. ¿Qué quiere decir eso? Hay que pagar por esa licencia. Pero esta base de datos, su mayor rendimiento está sobre ciertos sistemas operativos específicos como son Linux y en su momento Unix. Entonces, si usted quiere tener un buen desempeño, una buena base de datos, por allí está la combinación sistema operativo, base de datos. Hay un matrimonio sin posibilidad de divorcio entre el sistema operativo y el motor de base de datos para tener un buen performance, un buen rendimiento de nuestra base de datos. Entonces, nosotros inicialmente, antes de que aparezcan las bases de datos, trabajábamos sobre sistemas de archivos. Estos sistemas de archivos tenían ciertas limitaciones que las vamos a ver ahora porque es bueno conocer la historia para ver cómo hemos evolucionado y si alguno de ustedes por acá puede resolver algunas situaciones de manera más satisfactoria, porque usted es un profesional informático y sé que capacidad la tenemos todos. Entonces, esas limitaciones que ya veremos en breve de los sistemas de archivos dieron paso a que aparezcan las plataformas de almacenamiento de datos que luego tuvieron el nombre de bases de datos. Estas características mejoradas estaban haciendo un mayor énfasis en la seguridad, en la eficiencia y en la colaboración, es decir, permitir usuarios concurrentes en gran escala a los datos. Y también trabajar con grandes volúmenes de datos. Ok, entonces esa evolución del procesamiento de los datos fue que nos llevó de un trabajo manual, porque antes la contabilidad, la nómina y todos estos temas que se ejecutaban en las empresas se desarrollaban de manera manual. Entonces se pasa del proceso manual al uso de las computadoras y principalmente en esas fases iniciales trabajaban con sistemas de archivos. ¿Sí? Si se van un poco más atrás, recordarán que esos almacenamientos estaban dados primero en tarjetas magnéticas, luego cintas magnéticas y todo ese tema que ya solo es historia. Se trabajaba en procesamiento de datos de manera secuencial, es decir, primero habían archivos de forma secuencial. Usted tenía que, si quería procesar un registro, tenía que ir desde el inicio hasta llegar al registro específico. Luego fueron migrándose a sistemas que tenían archivos de acceso directo. En esa época también se trabajaba con sistemas centralizados y ahora tenemos sistemas descentralizados o distribuidos, tenemos bases de datos distribuidas, usted una misma base de datos la puede tener en más de un servidor, puede haber replicación de base de datos, que son cuestiones que antes no se las tenía disponibles. En la actualidad se busca una mayor cantidad de datos a ser procesados y a mejor velocidad. Entonces, fueron estas limitaciones que se tenían al inicio, donde principalmente la falta de abstracción, la falta de integridad de datos, que veremos al cerrar la clase, un ejemplo práctico de lo que es la aplicación de la integridad de datos, más otras dificultades asociadas que permitían hacer escalamiento muy complejo, fue lo que dio paso a que surjan las bases de datos, donde hay un mejor control de la seguridad, abstracción. ¿Qué quiere decir eso? Separación de los programas de las bases de datos. A lo largo de la clase vamos a darnos cuenta que antes los programas estaban muy estrechamente relacionados con los datos. En la actualidad no, usted puede tener una base de datos y puede tener N lenguajes de programación y pueden acceder. Incluso pueden interoperar. Un mismo programa puede acceder a diferentes motores de base de datos y para el usuario eso es transparente. Entonces, cuando tenían sistemas basados en archivos,
Cuando hablamos de sistemas informáticos basados en procesamiento de archivos. No estamos hablando del sistema de archivos componente del sistema operativo. Eso es otra cosa y que se explicó al inicio. Entonces, cuando teníamos esta situación, los programas de aplicación existían también que daban servicios a los usuarios finales, al de nómina, al de contabilidad o al de cualquier otra situación que quería sistematizarse. Pero en esta época de trabajo con archivos, cada programa definía y gestionaba sus propios datos. A eso me refería, de que los datos estaban eh, bastante relacionados, vinculados con los programas y específicamente con los lenguajes y plataformas de programación. Entonces fueron útiles este esquema durante muchos años, pero ya luego aparecieron algunas deficiencias que las veremos en breve. Entonces, en esa época usted tenía algo como esto, una lámina que allí le cito la fuente donde usted quiera, si usted lo quiere ver el detalle. Dice, cada departamento tenía sus propios datos y utilizaba sus propios programas de aplicación. Ni siquiera se les llamaba sistemas aún. Entonces teníamos eso. Las ventas, el área de ventas tenía introducción de datos y obtenía informes, obviamente, de ventas. Tenía rutinas o programas para tratamiento de esos datos. Definían sus propios archivos y se almacenaban en archivos de ventas. Por otro lado, usted podía tener el área de contratos, donde también hacía introducción de datos y obtenían informes, pero obviamente a los archivos de contratos, que eran manejados por rutinas o programas específicos de área de contratos. Entonces, cada dependencia tenía sus propios programas de aplicación. Por lo tanto, si estamos hablando en este momento de que archivos de ventas estaban por un lado por el área de ventas y archivos de contratos estaban por otro lado, y aquí el sentido común nos dice, hey, las ventas son hacia los clientes, los contratos que yo hago son con clientes. Entonces, la lógica me lleva a describir en mi mente, hey, tiene que existir algún archivo de clientes. Sí, efectivamente. Pero en esa época, un archivo de clientes estaba en venta y otro archivo de clientes estaba en contratos. Entonces, eso llegaba a tener las siguientes limitaciones que veremos en detalle. Primero, separación y aislamiento de los datos. Por un lado estaba el dato de clientes para contratos y clientes para ventas separados. Ya vamos a ver un poco más en detalle esto. Obviamente había duplicación de datos porque tenía dos archivos de clientes y había una dependencia entre los datos porque estaban relacionados directamente con el lenguaje y la plataforma de programación. Y como eran programas que podían estar trabajando en diferentes plataformas, diferentes lenguajes, llevaba a que tenga usted archivos en diferentes formatos, y lo cual era incompatibles. Como esto estaba regado por todos lados, podíamos, para poder controlar y centralizar, teníamos que hacer consultas fijas a estas diferentes plataformas para poder centralizar en algún lugar común y poder generar los programas que me informen algo consolidado. Entonces proliferaban la cantidad de programas de aplicación y por esa época la gente de sistemas era muy remunerada por generar toda esa cantidad de programas que se requerían. Entonces, dentro de estas limitaciones, cuando hablamos de la separación de la separación y aislamiento de los datos, estoy haciendo referencia básicamente a que habían archivos aislados o separados. Ya les mostré en la gráfica clientes en contratos y clientes en ventas. Estaban separados, no había uno solo. Entonces había dificultad para generar informes. Usted tenía contratos por un lado, clientes por otro, ventas por otro lado. Desarrollador tenía que trabajar arduamente para sincronizar los datos de contrato más los datos de venta y poder consolidar primero eso en algún lugar o algún repositorio común para de allí generar el informe que se quería emitir. Entonces esto implicaba un esfuerzo grande en programación. Y a mí me tocó trabajar eso porque en algunos casos usted tenía eso en un ambiente que era, por ejemplo, los equipos IBM. IBM ha sido referente en la producción de estos equipos grandes.
Primero los IBM 360, 370, luego aparecieron los equipos AS400, donde ya eran un poco más flexibles, pero igual, luego aparecieron las microcomputadoras y aparecieron ya las primeras formas de desarrollar en ambiente de micros, y entonces usted podía tener estos dos ambientes, y estaban totalmente separados, sistemas operativos diferentes. Entonces teníamos que correr ciertos procesos para consolidar, tal cual como dice la lámina aquí, y poder emitir algo. Me tocó trabajar eso hace ya más de 25 años. En la actualidad ahora usted la tiene más fácil. La duplicación de datos consiste en que, si vemos el ejemplo gráfico que vimos hace un momento, usted tenía archivos de clientes por un lado y archivos de clientes por otro lado. Duplicación de datos. Entonces eso consumía un mayor almacenamiento en disco, y que por cierto, por esa época, más allá de 25 o 30 años, el almacenamiento era bastante costoso. No es como el que dispone usted ahora, que si no tiene un servidor, no se preocupe, usted alquila una nube, alquila un Google, alquila un Amazon o cualquier otra plataforma. Hay una gama amplia de nube que usted puede alquilar para poder tener allí su base de datos. Antes no era tan sencillo como lo es ahora. Y allí, con esa forma de trabajar separados los archivos, no teníamos una integridad de datos. ¿Qué es íntegro? Y si esta persona es íntegra, que está bien, que no comete alguna situación inapropiada, que no anda por cuestiones equivocadas. Bueno, cuando hablamos de integridad de datos, esos datos puros, con consistencia interna, que no tienen errores. Entonces, esa integridad de datos estaba en peligro porque si yo actualizaba, por ejemplo, la dirección de un cliente, tenía que actualizar la dirección del cliente en el servidor, en el archivo de clientes de contratos y en el archivo de clientes de ventas. Y si alguno no era actualizado de manera satisfactoria, ya no había una integridad. O podía yo eliminar un cliente que tenía un contrato, pero ese cliente lo borré de las ventas. Entonces, otra vez se perdía la integridad de datos por tener esos esquemas de trabajo. En la actualidad, si usted modela y diseña bien, levanta las claves de manera adecuada, que veremos más adelante. En la clase anterior se habló ya de las claves primarias, secundarias, perdón, primarias y foráneas. Y aquí, hoy, una vez más, vamos a trabajar con esos conceptos al cerrar la clase de hoy con un ejemplo donde ilustramos el tema de la integridad de datos. Entonces, cuando teníamos esta duplicación de datos, definitivamente teníamos actualizaciones de manera errónea, como lo acabo de explicar en el caso de clientes, por ejemplo. Otra limitación que también la puntualizamos y ahora la describimos era la dependencia entre los datos. Entonces, cuando nosotros teníamos estas estructuras de archivos, me tocó también vivirlo, había una gran dificultad de hacer cambios en las estructuras de los archivos. Si usted cambiaba una estructura de un archivo, por ejemplo, le aumentaba un campo, porque ya ahora quiere almacenar también la dirección de los estudiantes, entonces teníamos que modificar todos los programas que accedían a ese archivo, porque si no, sencillamente se caían, no corrían. Así sea que esos programas no tocaban ese campo nuevo que usted ha agregado. Tenía que abrir ese programa, volverlo a compilar y generar un nuevo ejecutable para ponerlo a disposición de los usuarios. Entonces había una dependencia entre los programas y los datos. Por lo tanto, también era muy complejo gestionar ese tipo de desarrollos. Pero con eso se vivió muchos años y sirvieron bastante. Un problema importante es la dificultad para manejar concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? No se concibe en este momento un sistema que sea monousuario. Un sistema debe ser multiusuario. Por lo tanto, en esa época también ya teníamos esos parámetros. Pero ¿qué ocurre? A mí me tocó programar de la concurrencia. ¿Qué teníamos que hacer para programar la concurrencia?
Si yo quería hacer una operación exclusiva sobre el archivo, sea alguna actualización masiva o algo que voy a subirle el 10% a todos los empleados, eso implica bloquear el archivo para que un usuario que quiera consultar no lleve un dato equivocado. Entonces, en la programación que yo usaba, tenía que poner una sentencia que se llamaba flock, me acuerdo, en ese lenguaje bastante viejo, y yo tenía que poner flock y el nombre del archivo, y bloqueaba, obviamente esto era fracciones de segundos, ¿eh? Bloqueaba el archivo mientras se hacía el proceso de ese archivo, y había que tener mucho cuidado con la lógica de programación, que no se le quede bloqueado el archivo y resulta que nadie lo va a poder acceder, o cualquier usuario va a quedar un lazo, entonces los otros usuarios no van a poder acceder. Entonces se bloqueaba el archivo y mientras estaba bloqueado, el otro usuario esperaba un momento hasta que se desbloquee. Eran esos casos que uno tenía que programar. En la actualidad usted ya no tiene nada que hacer de eso. La concurrencia la maneja la base de datos. Usted envía un select, un insert, un delete, un update y la base de datos controla todo eso. ¿Sí? ¿Qué más fácil programar es para ustedes hoy en día? Es más, si usted lo quiere, no programa, porque existen herramientas generadoras de código, como son las herramientas Case, donde usted solo diseña, da un clic, escoge la base de datos, escoge el lenguaje para que quiere generar y luego generó el sistema. Por eso es la importancia de esta asignatura cuando tengamos que diseñar la base de datos. También si yo quería bloquear un registro, porque bloquear el archivo es algo extremo, si yo quería vender, tenía un maestro de productos y tenía la existencia que ser actualizada. Si yo quiero vender la existencia, quiero vender un lápiz y ese lápiz hay 6 unidades y yo quiero vender 5 y el otro usuario al mismo tiempo quiere vender 5, ¿cómo es esto? Si van los dos al mismo tiempo va a haber un error. Entonces yo bloqueaba con una sentencia que se llamaba rlock, bloqueaba el registro mientras modificaba. Vendía mis 5, dejaba el stock en uno y ahí liberaba el registro para que otro venga y si otro quiere vender 5 más, ya no hay 5, hay solo 1. Entonces, ese tipo de situaciones teníamos que hacer para manejar la concurrencia. Y en la actualidad usted ya no. Los formatos de archivos incompatibles. Siempre, todavía hay estos lenguajes, ¿verdad? Usted tiene el lenguaje C, fundamentos de programación, todavía algo le enseñan en C o algún otro tipo de plataforma. Y en los primeros momentos de la programación se puede generar ese tipo de plataformas donde tienen su propio esquema de manejo de archivos. COBOL es un lenguaje orientado a los negocios bastante viejo. En la actualidad, las instituciones financieras aún manejan unas versiones de COBOL que se llama SIX COBOL. Los profesionales que trabajan, incluso en algunos países bastante desarrollados, aún manejan este lenguaje, pero son a nivel de equipos grandes, más no a nivel de micros, y se maneja la programación en COBOL. Y esa estructura de archivos que manejan, incluso allí ya luego como aparecieron las bases de datos, llegaron a manejar desde el mismo lenguaje de programación bases de datos. Pero cuando trabajaba con los archivos propios de COBOL, no eran compatibles con los archivos de lenguaje C, por ejemplo. Entonces es allí donde había una incompatibilidad de formatos de archivos. Entonces había algo muy complejo porque usted como informático tenía que resolver y ahí nosotros nos tocaba. Saca estos archivos de esta plataforma, lleva los archivos en texto plano los lees en esta plataforma, los subes ya a tu repositorio y ya los llevabas a un espacio de almacenamiento común. Y ahí está lo que también decíamos, que era una dependencia entre los datos y los programas. Entonces, esto definitivamente era un alto costo en programación. Yo recuerdo haber programado en esto y los compañeros que trabajaban en una otra plataforma, incluso estaba diferenciados los sueldos. Quienes trabajaban en COBOL en esa época, en equipos IBM, ganaban mucho más que los que estábamos trabajando en ambientes de micro. Y cuando se requería procesar, más fácil era procesar en ambientes de micro que en esos ambientes de IBM. Bueno, en la actualidad ya ahora hay, todo manejamos en base de datos. Usted tiene una base de datos
y no importa en qué lenguaje de programación usted esté trabajando, esos lenguajes tienen ya los mecanismos para conectarse a estas bases de datos. Otra situación era que como teníamos estos esquemas de plataformas diferentes y unos trabajando con archivos, se necesitaban mecanismos para poder sacar siempre datos. Y estos datos, estos programas eran consultas fijas que ya se tenían creadas y proliferó mucho la programación, donde tenían programas infinitos para extraer datos y luego llevarlos a repositorios comunes para poder generar informes. En estos espacios no teníamos mecanismos de seguridad o de integridad. Ya algo le dije de integridad, luego veremos un poco más en detalle de la integridad. Entonces, la recuperación ante fallas en estos esquemas era inexistente, o los que tenían era muy limitado. El acceso a forma compartida no era tan fácil como lo tenemos ahora, y entonces todo esto, que era problemas en su momento, llevó a que finalmente aparezcan las bases de datos. En este momento yo he llegado a la parte final de la parte teórica, ya luego voy a ver algo práctico que lo tengo aquí, donde voy a explicar la integridad, pero en este momento yo abro el espacio para cualquier interacción y cualquier consulta que tenga respecto a la clase. Levanta la mano y en ese orden atendemos sus inquietudes. Eso sí, a quien levante la mano y va a participar, yo le digo, por favor, activar la cámara porque estamos en un espacio académico y quisiéramos que sea de esa forma. ¿Alguna consulta? Por favor, ¿alguna duda? Ok, Félix, adelante Félix. Estimado ingeniero, muy buenas tardes. Si me escucha, ingeniero, disculpe. Perfectamente le escucho y lo ven todos sus Ya, compañeros. por solicitarle de los 71 compañeros que estamos cursando la materia, al momento estamos conectados un aproximado de 35. Y ¿Sí? en vista de que no están subidos todavía los compendios y tomando en cuenta que muchos trabajan, ¿cómo podrían ellos realizar el autoaprendizaje si todavía no tenemos ningún En lo que material? se ha dicho, el compendio no va a a ver, primero, el compendio es un recurso de aprendizaje, correcto, pero generalmente la evaluación que yo hago va más allá del compendio y se centra en mis clases sincrónicas y asincrónicas. Y eso ya lo tiene disponible. Eso le va a ayudar un poco más simplemente a comprender algo, pero la clase sincrónica es una obligación verla y los test, el examen, sale de las clases sincrónicas y asincrónicas. Y pongo un ejemplo y queda grabado acá. No recuerdo si fue el semestre anterior o algunos más atrás. Un estudiante me dijo, por favor, profesor, esa pregunta que nos tomó en el examen o en el test no está en los compendios ni en las diapositivas que están subidas. Sí. Y yo le digo, efectivamente, no están. Pero eso está en el minuto tal, de la clase tal, de la semana tal. ¿Ok? Entonces, su pedido, no se preocupe, será en cuestión de horas para que usted lo tenga disponible, pero ese es un material de referencia que le ayuda a comprender un poco mejor esto, pero lo esencial aquí es la clase sincrónica. La clase sincrónica es un momento donde yo voy a abordar exactamente todo lo que usted ve allá en ese... Ahí lo tendrá solamente escrito, pero acá está formalmente en las clases sincrónicas. Por ejemplo, lo que voy a explicar en este momento, que tiene que ver con la integridad referencial, eso no está en ninguna parte del compendio. ¿Pero por qué? Porque esa es solamente la parte teórica. La parte práctica, la asignatura, poco a poco deja de ser teoría. Y el compendio es una base teórica. Y yo le digo, de la mejor manera, por favor,
Cuando nosotros trabajamos una asignatura como esta o como programación, y por cierto, esta tiene un componente de programación en el parcial 2, resulta que yo no le puedo presentar en clase todos los ejercicios que se le van a presentar en su vida profesional. Entonces, lo que sí yo trato es de algo muy complejo. Lo más complejo es aprender a aprender. Y es una de las actividades que yo, dentro de esta dinámica de mis clases, siempre impulso y trato de que allí vayamos de la mano. Y tranquilo, Félix, le digo, la clase sincrónica y la asincrónica es muy puntual, ¿ah? Tiene enlace a recursos de algunos académicos, compañeros. Yo doy una introducción y luego hay un enlace a unos recursos muy valiosos, donde por ahí está. Pero en esencia, la clase sincrónica será la razón de ser. Y sí se puede distribuir luego de esta clase, porque yo la tengo toda en mi canal. Ahí es más fácil de reproducirse, porque a veces puede haber alguna situación que le impida acceder. Entonces yo les invito, y sí lo invito también allí, Félix, cuando vea esto en mi canal, le ponga un like, algún comentario al que su compañero, para que allí vayamos creciendo, ¿no? Y tranquilo, va a tener eso disponible, pero le digo, acá es lo esencial. Gracias por su intervención y se aceptan sus recomendaciones y sugerencias. Muy Alejandra, agradecido, cuénteme. Cristiano, muy agradecido. Buenas noches, Inge. Es para preguntarle cómo está en su plataforma. Oh, ya, perfecto. Si usted, yo copié el enlace y lo vuelvo a Ok, pegar aquí, el enlace, porque, ok, no, es que como he reiniciado el equipo por este tema, yo lo voy a poner en este momento, usted cómo puede ubicarme en cualquier espacio virtual, usted me va a ubicar siempre como estoy escribiendo en el chat. ¿Sí? ok, Ya le ok. estoy escribiendo. Richard espacio Ramírez guión anormaliza. Así. Y para otros espacios sociales, otras plataformas, es Ramírez A. Ya me suscribí, dice, seguramente. Sí. Ok. Yo tengo colgado en algún lugar donde hago, porque no me acuerdo hace cuántos semestres, fue el anterior, de una de las publicaciones que yo hice allí, salieron como 3 preguntas del examen y de allí en adelante ahora todos andan siguiendo allí en ese espacio. Suelo comentar allí. Es un video que solamente tiene como 35 segundos, pero salieron 3 preguntas por un examen, Ah, ok. que habla acerca de la normalización, que por cierto aquí vamos a revisar la normalización en este parcial. ¿Ok? Ok. Muchas Muy gracias, bien. Inge. Gracias también por su intervención. ¿Alguna otra interrogante? ¿Alguna otra situación? ¿No? Ok, entonces al no tener otras participaciones, vamos a cerrar la clase, pero viendo una parte práctica de la explicación de la integridad de datos. Ok, una vez que hemos resuelto las inquietudes, bueno, venía esta retroalimentación que ya la hemos tenido, y vamos a hablar de la integridad de datos para cerrar esto, porque se mencionó más de una vez en esta clase. La integridad de datos. ¿Qué es integridad? Este señor es íntegro, o sea, es que está bien, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando hablamos de integridad de datos, es eso, datos que están correctamente estructurados, que no tienen problemas, que no tienen errores. A eso se refiere la integridad, que no hay inconsistencia entre esos datos que tenemos. Entonces, partamos de un ejemplo aquí. Yo tengo una entidad o una tabla, ya vimos, ya aquí ya no hablamos de archivos, hablamos en base de datos, hablamos de una tabla que se llama departamento. Y yo tengo en negrillas y subrayado. ¿Qué cosa está en negrillas y subrayado? Está lo que se conoce como clave primaria, que será ID de departamento. Luego yo tengo el nombre del departamento, ¿sí?
Y para eso tengo las siguientes instancias. Tengo el departamento 1 que se llama contabilidad. Tengo el ID de departamento 2 que se llama TIC. Luego yo tengo otra tabla que se llama empleado. Por cierto, ya se dijo la sesión previa, pero aclaro una vez más hoy. Cuando usted dé nombre a las tablas o entidades en la fase inicial de un diseño de una base de datos, debe hacerlo en singular, como dice, empleado. No es empleados, es empleado y departamento. Entonces yo tengo allí, tengo los siguientes campos: ID de empleado, nombre del empleado, fecha de nacimiento, y tengo ID de departamento que la tengo en cursiva. La clave primaria aquí es ID de empleado. Luego, yo tengo las siguientes ocurrencias o los siguientes registros para esta tabla. El ID de empleado 1, ID de empleado 2, yo tengo el empleado Katiuska y Olger. Y les he colocado que el primer empleado está asociado al departamento 1, que es contabilidad, y el siguiente empleado, que es el departamento 2, también al departamento 2. ¿Ok? Y luego tenemos una flechita que indica una relación. Esta tabla está normalizada. ¿Sí? Ahora, alguien que revisó la clase anterior, cómo se llama o cómo se define ID de departamento en la tabla empleado. ¿Alguien sabe cómo se lo llama? Puede escribirme o levantar la mano, o puede escribirlo aquí en el chat, si de pronto no quiere. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, todavía no me sale ninguna clase grabada suya. Sí está, revíselo en este momento. Los compañeros ya pusieron un like y está disponible. Yo personalmente ingresé hoy, después de que la compañera ingresó, y yo le puedo revisar, está donde dice clases virtuales. Allí está la clase de la semana anterior. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Entonces, ese campo que está en cursiva, que para este gráfico se llama ID de departamento, es una clave foránea. ¿Qué es una clave foránea? La clave foránea es un campo dentro de una tabla que me permite hacer la relación con una tabla donde en esa otra tabla con la que guarda relación está construida, pero como clave primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una clave foránea, en algún lugar debe existir una clave primaria, como en efecto ocurre aquí. Yo tengo ID de departamento, pero esta de aquí, en la tabla de departamento, es clave primaria, ¿sí? Y en la tabla primaria, o la tabla, perdón, o la tabla a donde hago la relación y está como clave primaria, tiene el nombre de tabla padre o tabla fuerte, ¿sí? Es que yo no podría crear un empleado si no tengo departamentos primero creados. Por eso es una tabla padre, una tabla fuerte. Y ya, seguro que ustedes son muy inteligentes, ya saben, la tabla empleado es una tabla hijo o una tabla débil. Ok. Esa flechita que nosotros vemos, que está ilustrado de manera gráfica, luego usted va a ser experto en construcción de diseños de base de datos. Es más, existe una notación simbólica de cómo hacer un modelo de datos. Ya lo veremos más adelante. Estamos varias semanas anticipándonos aquí, por eso es que estoy haciéndolo demasiado, o sea, estoy haciéndolo bastante despacio para que la explicación quede clara. Porque aquí el objetivo es, básicamente, en esta clase, que a usted le quede claro qué es la integridad de datos. ¿Ok? Entonces veamos este esquema. Ahí está montado ya. Listo. Entonces, usted hace inserciones, actualizaciones, eliminaciones sobre estas tablas. Entonces, viene, se me ocurre, y yo le he puesto ahora una X allí, una cruz en rojo, y yo le digo, estaría bien que yo elimine
el registro de la tabla de empleados con el código 02, que es el departamento de TICS, seguro que usted va a decir, no, no se puede eliminar porque el departamento 02 tiene asociado al empleado Olger. Eso es mantener la integridad de datos. Antes de que aparezcan las bases de datos, usted eliminaba ese registro de TICS y no importaba nada que tenga en otro lado ese departamento asociado en otro archivo. Si usted quería que eso no ocurra, usted tenía que programar. Sí, tenía que, antes de eliminar el departamento con el ID 02, ir a buscar al departamento a la tabla de empleados, si es que no estaba asignado a alguien. Y usted, después de que se pegó ese viaje por allá, decir, hey, no se puede eliminar porque tiene empleados asociados. Eso había que programarlo antes, cuando no tenía, para que se maneje algo de integridad. Y era un costo asociado en programación y en procesamiento, porque eso se hace. Son varias líneas de código. En la actualidad, ¿qué es lo que hace usted? No hace nada en programación. Simplemente debería haber levantado correctamente esta relación entre las dos tablas, y ya sabemos, para que exista la relación entre dos tablas, deben tener un campo común, y en un lugar debe estar la clave primaria y en otro la clave foránea, como está acá, y bajo esos parámetros se crea esta línea, esta sentencia. Eso en programación en SQL lo vamos a ver, y de manera gráfica lo vamos a ver, pero eso más adelante. Entonces no se puede eliminar esto. Entonces esa integridad se mantiene siempre y cuando usted tenga correctamente establecida la relación. Si usted no tiene la relación y están tablas por separado, así esté en base de datos, lo va a eliminar. Entonces no es sencillo construcción, diseño de una base de datos. Ese tipo de restricción, ese tipo de integridad se llama delete restrict. ¿Qué quiere decir eso? Restringe la eliminación de un registro padre si tiene hijos. Sí, así es. No lo puede eliminar. Pero asociado a esto también tiene un concepto contrario que es el delete cascada. ¿Qué es el delete cascada? Que si usted borra a un padre, como en este caso, borra a TIC, antes de eliminar este registro viene a eliminar los hijos y luego elimina al padre, igual los datos siguen estando íntegros porque no va a haber un padre sin hijo o un hijo sin padre, como usted lo quiera ver. Eso es integridad de datos. Y eso validan y lo trabajan las bases de datos. ¿Ok? La siguiente clase estaremos revisando el ambiente de un sistema de base de datos y las funciones de un DBMS, para que si alguien quiere ir profundizando sobre ello, ya lo va a poder hacer así. ¿Alguna consulta en este momento? Adelante, Alejandra, por favor. Inge, disculpe nuevamente, ¿la clase asincrónica no está subida o no va a haber clase asincrónica? No, sí está, ya, sí está. Entonces, gracias por su interrogante. Mientras doy el clic, aprovecho y hasta que usted la tenga, veo que esa sí no la encontré, pero como han cambiado el entorno, pero yo le resuelvo eso en este momento para que usted la tenga ya, porque ya está disponible. Y entonces yo aquí, en este momento, se la comparto, ¿ok? Igual estará en la plataforma, pero hasta que usted vaya y lo ubique. Seguro ya alguno ya ingresó a la sincrónica y ese es el canal. Y allí está, ahí en ese mismo canal está la sincrónica. Pero tranquilos, yo en este momento se las dejo aquí. Muchas gracias, Inge. Disculpe. Ok. No, yo de inmediato se la pongo aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Mientras estoy ubicándole el enlace respectivo, ¿alguna consulta? ¿No? Bueno, entonces aquí en este momento les dejo la
era un poco del desarrollo de de la clase asincrónica que ustedes estaban viendo en este momento, escuchando, perdón. Por eso es que ya la he pausado, porque estaba copiándoles el enlace. Y aquí la tienen. Listo. Allí la tienen, estimados estudiantes. Es lo que teníamos planificado para esta sesión. Los invito a estar atentos. Ya la plataforma será actualizada y así usted va a poder estar preparado con los recursos. Que tengan una excelente noche.